Buenas tardes y bienvenidos al noveno Simposio Internacional de Física, Crónicas del Futuro. Continuando con nuestro ciclo de conferencias, presentaremos al Dr. Luis Aguilar Chiu. El Dr. Luis Aguilar es investigador titular del Instituto de Astronomía del UNAM. Trabaja en la sede de Ensenada, Baja California. Su especialidad es en dinámica de sistemas estelares y galácticos, así como simulación en computadora de estos sistemas. Se doctoró en astronomía en 1985 en la Universidad de California en Berkeley. Realizó después un postdoctorado de 3 años en el Centro de Astrofísica de la Institución Smithsoniana y la Universidad de Harvard. En 1988 se incorporó al Instituto de Astronomía. Ha sido profesor invitado en el Observatorio de París en 1992, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 1996, la Universidad de Leiden en Holanda en 1997 y la Universidad de Wisconsin en el 2002. Tiene 30 artículos de investigación que han recibido alrededor de 1.500 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además de la investigación, le interesa mucho la enseñanza. Es maestro del posgrado en Astronomía de la UNAM y de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Baja California. En 1994, inició en Ensenada una escuela de verano de astronomía, misma que ha continuado bajo la dirección de otros investigadores. En 2001, inició el llamado Taller de Ciencia para Jóvenes en Ensenada, Baja California, evento dirigido a jóvenes de bachillerato de todo el país y que este año será la 7ª edición. Con ustedes, el Dr. Aguilar, quien nos ofrecerá la conferencia ¿Qué son los agujeros negros? Muy amables, bueno, buenas tardes. Aprecio el que estén aquí y que en lugar de irse a la siesta hayan decidido venir. Lamentablemente no les voy a poder hablar sobre esto. Vamos a tocar un tema un poco más aburrido, que es el de los agujeros negros. ¿Ok? Entonces déjenme cambiar a esa plática. Bueno, en mi presentación de ayer yo les había dicho que los astrónomos como que siempre llaman la atención por muchos temas y uno de ellos son los agujeros negros. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto, a ver si podemos entender qué es esto de los agujeros negros. Nada más que para poder hablar de los agujeros negros, primero tenemos que hablar sobre la gravedad. Y si vamos a hablar de la gravedad, tenemos que hablar de un señor llamado Isaac Newton, que en el siglo XVII pues era estudiante de la Universidad de Cambridge. Nada más que en ese año hubo una plaga y mandaron a todos los estudiantes de regreso a sus casas. Entonces cuenta la leyenda que él estaba sentado abajo de un manzano en la granja de su madre cuando le cayó una manzana en la cabeza y se puso a pensar sobre por qué caen las manzanas. Yo no sé si esta leyenda sea cierta, pero por ejemplo en Wisconsin que visité, en el departamento, al entrar al departamento de física había un árbol, un manzano, y había una placa ahí decía que ese árbol había sido donado por la Universidad de Cambridge y había sido tomado de una ramita de un manzano que está en Lincolnshire, que es donde estaba la granja esta. Entonces yo no sé qué tan cierto sea, pero al menos en varios lugares hay estos manzanos. Ahora, pónganse ustedes a pensar, le cayó una manzana en la cabeza y se puso a pensar, ¿por qué caen las manzanas? Qué pregunta tan tonta, ¿verdad? Si un niño se acerca con su papá y le dice, oye papá, ¿por qué caen las manzanas? Pues ¿qué le va a decir el papá? Oye niño, no me estés molestando con esas preguntas tan tontas. ¿Cómo que por qué caen? Pues porque caen, ¿no? Fíjense que detrás de preguntas tontas se esconden grandes secretos de la naturaleza, secretos muy maravillosos. Los niños intrínsecamente son muy curiosos y todo preguntan, papá, 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 ¿por qué moja el agua? Papá, papá, ¿por qué es azul el cielo? ¿Y qué hacemos los adultos? Ay, chamaco, no me estés molestando con cosas tontas, ¿sí? Y rápidamente les matamos la curiosidad a esos niños. Pero fíjense que detrás de estas preguntas tontas hay grandes secretos, como les decía antes. ¿Por qué moja el agua? ¿Por qué moja el agua? ¿Qué a poco los líquidos mojan? Lo que pasa es que a las condiciones de presión y temperatura que hay en la superficie de la Tierra, pues el líquido más abundante es el agua.
y los otros líquidos que conocemos no son más que agua con otras cosas. Si ustedes agarran agua y le ponen cochinadas, pues es Coca-Cola. Y si le ponen nutrientes, pues es leche. Pero al final de cuentas es agua, ¿ok? Pero fíjense que no todos los líquidos mojan. No sé si ustedes han tenido oportunidad en un laboratorio de química, pues tener un contenedor con mercurio, que es un metal que es líquido a la presión y la temperatura de la Tierra. Y si ustedes le meten el dedo al mercurio y lo sacan, no se les moja. Entonces realmente el que el agua moje es una propiedad muy notable. Y la razón por la cual moja el agua es porque es como una molécula de Mickey Mouse. O sea, está un oxígeno grandote y dos hidrógenos que son las orejas. Pero como es una molécula que no es simétrica, pues resulta que hay una pequeña polarización de cargas y se produce lo que le llaman los físicos así muy rimbombantemente un dipolo. Pero eso lo que va a hacer es que esta molécula tiene una electricidad residual ahí y le va a gustar pegarse con todas las demás cosas. Y eso lo convierte en un solvente universal. Casi cualquier cosa que le echen al agua se va a disolver. Y eso lo hace maravilloso para transportar nutrientes y remover productos de desecho. Por eso es tan importante para la vida. Entonces ya vieron que no era trivial eso de que por qué moja el agua. Bueno, también podríamos platicar sobre por qué es azul el cielo, nomás que no se trata de eso la plática. Lo que quiero convencerlos es que en realidad, detrás de esas preguntas tontas, hay grandes joyas encerradas. Y pues debemos aprender a volver a pensar como niños, cuando nos maravillamos ante cualquier cosa que pasaba enfrente de nosotros. ¿Ok? Bueno, pero regresemos a Newton y a su pregunta tonta. ¿Por qué caen las manzanas? Y él se puso a pensar también con la luna. ¿Por qué se mueve la luna alrededor de la Tierra? Esto era una manera de pensar muy audaz en su época, porque en la época de Newton la gente pensaba que lo que ocurría en la Tierra era gobernado por ciertas leyes y había ciertos elementos que explicaban todo. Pero si nos íbamos a los cielos, ahí eso era explicado por otras leyes completamente diferentes que nada tenían que ver con la experiencia de nosotros en la Tierra. Y Newton tuvo la audacia de decir, bueno, ¿no será que lo podemos explicar de la misma manera? Y Newton empezó a pensar sobre este problema. ¿Cómo caen las manzanas y cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra? Y a él se le ocurrió un experimento pensado muy interesante. Yo les había dicho en mi plática anterior que los teóricos les salen muy baratos a la universidad porque pues, sus experimentos son pensados muchas veces, ¿no? Y este es un diagrama que está tomado de la primera edición de los Principia de Newton, el libro de Newton. Entonces, él estaba pensando en este diagrama, él es responsable de este diagrama. Y él lo que dijo fue lo siguiente. Voy a agarrar y me voy a subir a lo alto de una montaña y agarro un objeto, lo lanzo. Pues ahí cayó, ¿no? Ahora saco una resortera y a la piedra le doy mucha energía y lo suelto. Pues va a llegar más lejos. Ahora agarro una flecha y un arco y le doy duro. Ahora con una pistola, ahora un rifle de alto poder. Pues ya se imaginan qué es lo que va a estar ocurriendo. Cada vez llega más y más y más lejos. Si la Tierra fuera plana, pues ahí se acabó la historia. Entre más velocidad inicial le doy, más lejos llega. Pero ¿saben qué? La Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cada vez el proyectil llega más y más lejos, pero eventualmente, ¿qué va a ocurrir? Que si le doy mucha velocidad, más vale que me quite, si no me voy a descalabrar la nuca. Porque al estar cayendo la piedra, pues resulta que el horizonte, la superficie de la Tierra también está cayendo y eventualmente la piedra le va a dar la vuelta a la Tierra. Bueno, aquí hay una caricatura tomada de un libro moderno donde hay un barco lanzando cañonazos y pues eventualmente se puede hundir a sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la Tierra y la Luna. La gente normalmente piensa que pues, la luna hay alguna fuerza maravillosa que lo mantiene ahí volando. Algunas personas en la Edad Media pensaban que la luna tenía unas alitas por ahí y podía volar. Pero fíjense que la verdad de la naturaleza es mucho más interesante. No hay una fuerza mágica, no hay unas alitas. Se está cayendo igual que se caen las manzanas. Lo único que pasa es que la Tierra es redonda y entonces la superficie de la Tierra se cae a la par que se va cayendo la luna y por eso acaba en una órbita circular. Entonces Newton logró relacionar lo que era la caída de las manzanas con el movimiento de la luna. ¿Sí?
Entonces Newton llamó a esta fuerza responsable de que caigan las manzanas y de que vuelen, entre comillas, las lunas y los planetas, le llamó la gravedad. En su época hablaban de dos tendencias, la tendencia de liviandad y la tendencia de gravedad. Entonces él simplemente adoptó la palabra esta de gravedad. Pero más que enfatizar en sí lo que es la ley de la gravedad, a mí personalmente lo que me llama la atención de Newton, y por eso para mí es un gran héroe, es porque él tuvo la audacia de mostrar que los cielos y la tierra son gobernados por la mía fuerza. Y más aún nos demostró que el intelecto humano lo puede entender. Einstein tiene muchas frases famosas, pero una de las que más me gusta es que dice que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Y eso es realmente maravilloso. No tiene por qué ser así, pero de alguna manera el cerebro humano ha evolucionado de forma tal que podemos entenderlo. Bueno, sigamos con nuestra historia. Vamos a ver nos vamos a preguntar, ¿caen todos los objetos de la misma manera? Fíjense que en la antigüedad y aún hoy en día, muchas personas piensan que dependiendo del peso o la masa del objeto, pues es la velocidad con que van a caer. Y entre más masivos, pues más rápido caen. De hecho, Aristóteles pensaba esto. En la Edad Media estaba muy de moda que cuando queríamos resolver una duda, pues nos íbamos a los libros de los clásicos a ver qué habían dicho. Y como Aristóteles había dicho esto, pues esa era la creencia. Pero déjenme presentarles a otro señor muy interesante, muy astuto, muy inteligente. Galileo Galilei, un científico italiano del siglo XVII. Él pensó que a lo mejor esto no es así y tuvo una idea radical. Hoy en día ya no nos parece radical, pero en su época sí lo era. Y era, pues en lugar de ir a la biblioteca a buscar ese libro de Aristóteles, ¿por qué no hacemos un experimento? Y él también tiene una leyenda, no sabemos si es cierto, pero cuenta la leyenda que se subió a la torre inclinada de Pisa y empezó a tirar balas de mosquetes y balas de cañón y se dio cuenta que caían exactamente igual, ¿sí? Entonces descubrió que todos los objetos caen de igual manera. Solo que había un problema, estos eran los albores de la ciencia moderna, entonces sus contemporáneos no le creían. Él tuvo mucho problema para convencer a los demás. Como había dicho antes, en esta época la única manera de resolver un problema era buscar en los libros de los clásicos. Otra posible manera era a través de una secuencia lógica de razonamientos. A través de la lógica debíamos poder dilucidar cualquier problema y no observar la naturaleza. Pero Galileo era tan astuto que como sus colegas no se querían convencer, él ideó una manera de convencerlos a través de la lógica. Y él utilizó algo que los matemáticos llaman la reducción al absurdo. La reducción al absurdo suena un poco curioso, pero es un método muy, muy sencillo. Yo digo, los atunes son más veloces que los tiburones. Y él dice, no, los tiburones son más veloces. Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo lo que le digo es, mira, ¿sabes qué? Tú tienes razón, me doy por vencido. Los tiburones son más veloces. Pero ¿sabes qué? Se ha observado que los delfines no pueden alcanzar a los atunes. Y se ha observado que los delfines andan muchas veces con los tiburones y nunca se ha cazado un tiburón que en el estómago tenga restos de un delfín. Luego en todos los delfines deben ser más rápidos que los tiburones. Luego en todos los atunes son más rápidos que los tiburones. Tú no tienes razón, yo tengo la razón. Entonces ese es el método. Uno decir, el contrario tiene la razón y seguir las consecuencias lógicas. Y si llegamos a una contradicción, pues no puede ser, yo tengo la razón. Entonces, eso es lo que utilizó Galileo. Y déjenme enseñarles el razonamiento de Galileo, que es muy interesante. Dijo, vamos a agarrar un objeto muy pesado y uno muy ligero. Aquí los voy a representar como un objeto grande y un objeto pequeño. Y decimos, Aristóteles tiene razón. Entonces lo soltamos. Bueno, pues este objeto cae mucho más rápido que el otro. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí viene lo truculento. Vamos a juntarlos y los amarramos. Y ahora lo soltamos. ¿Qué va a ocurrir? Desde el punto de vista del pequeño, del ligero, pues él quiere caer a la velocidad que le gusta caer. Pero aquí tiene este animalón atrás que va en la carretera pitándole con el claxon y haciendo lo que se mueva. Pues ¿qué va a hacer el pobre señor? Pues irle más rápido, ¿no? Entonces, ¿quién sabe a qué velocidad va a caer? Pero seguramente va a ser mayor que la velocidad a la cual le gustaría caer si fuera solito. Ahora véanlo desde el punto de vista del grandote. Él quiere caer a la velocidad que le gusta, pero ahí va ese baboso allá enfrente que va despacito y le pita y no se hace un lado.
Entonces, ¿quién sabe a qué velocidad va a caer? Pero seguramente va a ser menor que a la cual le gustaría caer. Corolario, esto va a caer a una velocidad intermedia entre las dos velocidades. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Si los amarramos, en realidad estamos creando un tercer objeto mucho más masivo que cualquiera de los dos individuales. Luego, entonces, de acuerdo a Aristóteles, debía caer mucho más rápido, ¿no? Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cae a una velocidad intermedia o cae a una velocidad mayor? ¿Ok? Ese es el experimento de la lógica que usó Galileo. Les digo que era un viejito muy abusado. Hoy en día sabemos que todos los objetos caen con la misma aceleración. Lo único que necesitamos es que a veces objetos como una pluma de ave pues van a sentir la resistencia del aire más que otros objetos y por eso no cae así. Pero si hacemos el vacío como hicieron aquí, quitaron el aire de este tubo, pues vemos que caen exactamente igual. Hubo una misión Apolo, no me acuerdo cuál fue de las últimas, la 16 o la 17, donde de repente un astronauta en la Luna se puso enfrente de la cámara y sacó una pluma y tenía su martillo de geólogo y dijo, vamos a ver si lo que el señor Galileo dijo alguna vez tenía razón. Y enfrente de la cámara soltó la pluma y el martillo y cayeron exactamente igual. ¿Sí? Entonces, como vamos a ver en un momento dado, este resultado que aparentemente es trivial tiene consecuencias profundas. Bueno, eso es caída libre, dejo caer algo. Pero si yo hago tiro parabólico, si yo lanzo algo, pues obviamente que el camino que sigue la partícula depende de la velocidad inicial, cómo lo aviento, con qué magnitud y en qué dirección. Si yo lo lanzo rápido, pues se va así, casi en línea recta, mientras que si lo lanzo así suavecito, bombeadito, pues va a crear aquí una parábola más pronunciada. Aquí es obvio que cada partícula sigue un camino que depende de la velocidad que le di inicialmente. ¿De acuerdo? Pero, ¿será que de veras se van por caminos diferentes? ¿No será que no estamos viendo este experimento como debemos verlo? Fíjense ustedes que cuando yo lanzo la pelota, yo hago que se mueva en el espacio, pero también se está moviendo en el tiempo. Y en este dibujo yo no estoy poniendo el tiempo, nada más estoy poniendo la trayectoria espacial. Y si yo no les enseño todas las dimensiones, yo los puedo engañar. Tomen esta botella de agua. Ustedes saben qué forma tridimensional tiene. Pero si yo no se les enseño la botella y no me les enseño dos dimensiones, les enseño una sombra, yo los puedo engañar. Si yo la pongo así, a lo mejor van a creer que es un círculo, que es un plato o una esfera. Si lo pongo así, pues ya se van a dar cuenta que es otra cosa diferente. Entonces las sombras son muy engañosas, tenemos que tener mucho cuidado. Más vale presentar los objetos o las trayectorias en todas las dimensiones que deben tener. Entonces necesitamos aumentar el tiempo aquí y la manera como lo podemos hacer es poner aquí una muchacha con una cámara de video y que filme cómo se mueven las pelotas y luego vamos a poner los cuadros del video uno al lado del otro para ver realmente cómo se movieron. Y aquí está la película de la pelota que se fue así bombeadito y la película de la que fue rápido. En este segundo caso hay menos cuadros porque la pelota tardó menos en llegar de un lado a otro. ¿Ok? Bueno, si hacemos eso, van a descubrir algo muy interesante. Que el arco que describió esta pelota rápida es exactamente igual que el arco que describe la pelota lenta. Solamente que es un tramo mucho más pequeño porque viajó rápidamente. Si desplegamos explícitamente el tiempo, nos vamos a dar cuenta que ambos objetos siguen la misma trayectoria. Y eso es algo muy bonito. Nada más que estaba escondido enfrente de nuestras narices. No nos habíamos dado cuenta porque no pensábamos en integrar el tiempo dentro de la descripción. ¿Sí? Entonces vamos a descubrir que ambas trayectorias coinciden. Esto es álgebra de preparatoria, es tiro parabólico, lo pueden hacer ustedes. Bueno, entonces, todos los objetos que se mueven bajo la influencia de la gravedad lo hacen siguiendo trayectorias idénticas. Pero ojo, hay que observarlas no en el espacio, sino en el espacio y el tiempo. Eso es lo importante. Bueno, ¿por qué todo se mueve de igual manera bajo la gravedad, no? Fíjense que esto es realmente un hecho asombroso. Ninguna otra fuerza tiene esta propiedad, ¿sí?
todo, independiente de su forma, tamaño, sabor, olor, se mueve exactamente igual. Entonces esto nos debe decir algo muy profundo sobre qué es la gravedad. ¿Sí? Y en los primeros años del siglo XX, a este señor, que estaba trabajando en una oficina de patentes en Suiza, pues le preocupaba mucho esto y se estaba pensando, le daba vueltas y vueltas en la cabeza. Hay muchas fotos de Einstein como un señor ya grande. A mí me gusta más esta foto porque fue tomada más o menos cuando tuvo este año maravilloso en 1905, que se le ocurrieron muchas ideas. Fue realmente un año muy creativo para él. Entonces, a él le preocupaba esto. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, para que vean un poco de las consecuencias de este hecho asombroso de que todo se mueve igual, vamos a hacer una analogía. Hay veces que podemos aprender mucho con una analogía. Fíjense, aquí hay una foto que tomaron desde un helicóptero de esos que vuelan sobre las grandes ciudades y reportan el tráfico. ¿Y qué vemos? Pues vemos una carretera donde hay varios carriles y vemos que hay distintos vehículos que se van moviendo. Lo que vamos a ver es que no se mueven a la misma velocidad. Algunos van más rápidos que otros. Si uno es muy grande, pues a lo mejor se va a mover lento. Si otro es más chiquito y es convertible y es color rojo y tiene un simbolito con un caballito y dice Ferrari, pues a lo mejor se va a mover más rápido. Nos va a dar risa, pero es una observación muy interesante. De observaciones triviales podemos aprender mucho. ¿Qué es lo que pasa y por qué se mueven a distintas velocidades? Porque el responsable de la velocidad es algo intrínseco al vehículo, sus propiedades del vehículo, el conductor que va ahí, etcétera. Tan es así que en las carreteras ponen varios carriles para que los rápidos se vayan del lado izquierdo y los lentos se vayan del lado derecho. Contrasten ustedes ahora esa imagen con esta otra, que aparece mucho en el Distrito Federal y seguramente aquí en Monterrey también. Aquí, ¿qué pasa? Todos los vehículos se mueven exactamente a la misma velocidad, se mueven de igual manera. En este caso, ¿qué determina la velocidad? No los vehículos, sino algo que está afuera de los vehículos, algo que está en el camino. Hay una manifestación, ya chocó uno allá adelante, están reparando el camino, hay un bache en el camino, algo así. ¿Ok? Entonces, la dicotomía básica aquí es que aquí cuando cada quien se mueve como quiere, la causante de la velocidad está en los vehículos. Y aquí cuando todo el mundo se mueve exactamente igual, es porque la causante está en el camino. Un bache tal vez. Bueno, ¿se acuerdan de la gravedad? En la gravedad todos los objetos se mueven exactamente igual. Bueno, pues a Einstein se le ocurrió que la gravedad no es más que un bache en el camino. Nada más que el camino en este caso es el espacio-tiempo. Ustedes seguramente han visto muchas ilustraciones como estas, donde representan el espacio-tiempo como una membrana elástica y ponen un objeto ahí pesado y esto distorsiona, curva el espacio alrededor y entonces hace que cambien las trayectorias. Bueno, esa es la idea de Einstein, pero no es una idea así que se le ocurrió porque fumaba cigarros chistosos o cosas de eso, sino fue simplemente observación de la naturaleza. Yo lo hice sin matemáticas, a través de una analogía, y pues a través de esa analogía podemos sacar eso. O sea, la conclusión inevitable es que la gravedad es algo que está en el camino, en el espacio-tiempo, y en este caso es una curvatura. ¿Sí? También este tipo de dibujo se utiliza mucho. Si fuéramos dos hormiguitas que se mueven sobre una tabla plana y cada quien se va por su camino, pues nada va a pasar, siguen ahí a la misma distancia unos de otros. Pero si las hormigas se mueven sobre la superficie de una esfera, pues aunque cada una empiece por su rumbo, tarde o temprano van a converger. Y si las hormiguitas son muy cegatonas y no se dan cuenta que están sobre la superficie de una esfera, pues van a decir, uy, ya te me pegaste hasta un lado y ya te me volviste a pegar. Hay una fuerza de atracción aquí entre nosotros. ¿Sí? Y si yo manipulara la curvatura y le hiciera como una silla de montar, así como el cerro de la silla, que está en qué ciudad en la República Mexicana, ya se me olvidó, lo que haría es que las hormigas ahora se separarían y yo diría que hay una fuerza de repulsión. O sea, que las hormigas cegatonas que somos nosotros, podríamos decir que tenemos una fuerza de atracción, una fuerza de repulsión, cuando en realidad no hay una fuerza, es simplemente que estamos jugando con la curvatura de la superficie sobre la que nos movemos. ¿Ok? Entonces, eso es la gravedad, de acuerdo a Einstein. No es una fuerza, es simplemente una curvatura del espacio y el tiempo. ¿Ok? Y nosotros, con nuestra visión limitada, pues lo percibimos como una fuerza atractiva. ¿Ok? Bueno,
¿Qué tan poderosa puede llegar a ser la gravedad? Bueno, resulta que la curvatura depende de la masa y del tamaño del objeto. Entre más masivo y denso, pues más fuerte va a ser la gravedad. Por ejemplo, la Tierra produce una gravedad más poderosa que la de la Luna. Y hay una manera de verlo inmediatamente. Aquellos que tienen mi edad o mayor, pues recordarán las misiones de los astronautas del programa Apolo a la Luna. Los demás, los que son más jóvenes, pues habrán visto libros de arqueología astronáutica. Y lo que van a ver es que el cohete que utilizaron para despegar de la Tierra era un cohete inmenso, equivalente a un rascacielos de muchos pisos, mientras que el cohete que utilizaron para salir de la Luna era muchísimo más pequeño. Y la diferencia es por la magnitud de la gravedad que produce la Tierra o que produce la Luna en su superficie. Los físicos tienen una manera de medir qué tan grande es esta gravedad. Utilizaron lo que se llama la velocidad de escape, que es muy sencillo. Es la velocidad a la cual si yo arrojo algo, pues ya no regresa a mí, se va para siempre, se escapa de la atracción. Fíjense que la velocidad de escape de la Tierra es como de 40,000 kilómetros por hora, ¿sí? Y de la Luna pues, es solo 6,000 kilómetros por hora. Por eso la diferencia en el tamaño de los cohetes. Pero podemos investigar, por ejemplo, cuál es la velocidad de escape de Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar. Y resulta que ahí ya la velocidad es más de 200,000 kilómetros por hora, ¿sí? Y si llegamos al Sol, olvídense, es más de 2 millones de kilómetros por hora. Entonces rápidamente llegamos a cifras enormes, ¿sí? Y tomen en cuenta que el Sol pues, es una estrella más bien medianona, hay estrellas muchísimo más grandes. Entonces ya que empezamos a pensar a lo largo de esta ruta, decimos, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta velocidad de escape? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviera un objeto tan masivo o tan denso que la velocidad de escape fuera igual a la velocidad de la luz? ¿Se pueden imaginar qué pasaría? Bueno, Quino, el inventor de Mafalda, sí se lo imaginó, y aquí lo tiene una caricatura de él. Entonces está aquí un señor ahí en la tienda de departamentos, en la ventanilla de quejas, porque miren lo que le pasa a la lámpara que le vendieron. Sí. Pues ahí, se cae el haz de luz, ¿no? Bueno, pero eso es una caricatura. ¿Será que de veras la gravedad puede ser tan poderosa que doble los rayos de la luz? Bueno, recuerden el modelo de Einstein. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza, es simplemente que el camino está curvo. Y entonces cualquier cosa que se mueve sobre el camino, pues también se va a ir por el camino chueco. Entonces la luz también debe ser afectada. Entonces, de hecho, esto se propuso como uno de los primeros experimentos para poner a prueba las ideas de Einstein. La idea era que si yo tenía una estrella, digamos acá, y aquí tengo el Sol, y aquí tengo la Tierra, pues normalmente no debería yo ver a la estrella porque estaría tapada por el Sol. Pero resulta que este rayo que viene rasante con la orilla del Sol y que no debería llegar a la Tierra, pues va a ser curvado por la gravedad y sí me va a llegar. Claro, yo que no me percato de que ya fue curvado el rayo de luz, voy a creer que la estrella está aquí, cuando en realidad está allá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ver si hay este cambio en la posición aparente de las estrellas. ¿Sí? De hecho, Einstein es el que se dio cuenta de esto. Esto está sacado del libro de notas de Einstein, y este es él lo hizo, así hay el diagrama y ahí está la predicción de cuál es el ángulo que debe ocurrir. A propósito, déjenme decirles que la gravedad a la Newton también predice una deflexión. Lo que pasa es que no es tan grande como esta. Entonces ahí había una predicción que había que checar. Hoy en día, bueno, a ver, en 1914, varios astrónomos alemanes pues se lanzaron a donde iba a haber un eclipse de sol para poner a prueba las ideas. Nomás que había un problema. Fue en 1914, escogieron muy mal año. Entonces, para cuando llegaron a Rusia, que era donde iban a tomar las fotos del eclipse solar, pues ya había estallado la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues, llegando ahí a la estación en San Petersburgo, pues derechito a la cárcel, ¿no? Y ahí se pasaron toda la Primera Guerra Mundial. Ya no pudieron hacer nada más. Tuvimos que esperar hasta el final de la guerra, cuando el astrónomo inglés Arthur Eddington organizó una expedición a África a observar otro eclipse solar.
Fíjense que vivimos una época donde está muy de moda la palabra globalización. Todo hay que globalizarlo, ¿no? Fíjense que la ciencia está globalizada desde hace mucho tiempo. La ciencia no reconoce fronteras. Fíjense que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, 1917, 1918, una guerra encarnizada. Y aquí tienen ustedes a un astrónomo inglés convenciendo a su gobierno que le dé dinero para irse hasta África a probar las teorías de un alemán. En la ciencia no hay fronteras. Bueno, lo que resultó es que la expedición confirmó la predicción de Einstein y desde entonces Einstein se volvió una celebridad. Aquí quiero aprovechar para hacer énfasis en otra idea. Einstein no se volvió famoso porque tenía ideas loquísimas. Einstein se volvió famoso porque tenía ideas loquísimas que fueron corroboradas por un experimento. En la física, en las ciencias, el árbitro fundamental es la naturaleza. Tenemos que checar todo contra la naturaleza y entonces cuando las teorías son validadas. Bueno, entonces a partir de entonces se volvió una celebridad. De hecho, esta es la parte superior de una columna que está en un edificio en una universidad en California que se llama Caltech y ahí lo ponen a Einstein tocando el violín. Parece que tenía dos grandes aficiones que eran el violín y andar en un velero. Le gustaba el velerismo. Bueno, fíjense que hoy en día este fenómeno es tan común, tan conocido, que le llaman lentes gravitacionales. Imaginen que tenemos aquí un foco muy brillante, muy, muy lejos, como un cuasar, digamos, y la Tierra está acá, y aquí en medio hay un objeto muy, muy masivo, como toda una galaxia. Entonces resulta que los rayos de luz que el cuasar avienta en esta dirección son doblados y aparecen acá. Y yo voy, en lugar de ver al cuasar que está tapado por la galaxia, voy a ver dos imágenes del cuasar alrededor de la galaxia. Y si ustedes ven este diagrama, se parece mucho a los que están en nuestros libros de óptica, nada más que aquí ponen un lente de vidrio. Bueno, por eso se le llama el fenómeno lente gravitacional. Aquí hay una simulación en computadora de que si pusiéramos un objeto muy masivo enfrente de este paisaje, pues se vería así por el efecto de lente gravitacional. Entonces, todo esto está muy bien conocido y se puede demostrar en la computadora. Pero eso es en la computadora. ¿Será que de veras esto ocurre en la naturaleza? Pues sí, sí ocurre. Todas estas son fotos tomadas con el telescopio espacial Hubble. Miren, aquí hay una galaxia y aquí hay dos imágenes idénticas de un cuasar. Acá hay otra galaxia y aquí hay dos imágenes idénticas. Otra galaxia y 4 imágenes idénticas y aquí de plano hay un arco. Resulta que se producen las dos imágenes así bonitas que le enseñé si todo está perfectamente simétrico. Pero si yo empiezo a mover del eje un poquito a la galaxia, se empiezan a formar distorsiones como arcos o imágenes múltiples. Pero todo esto se entiende. Y de hecho se entiende también que ahora se voltea este fenómeno y se utilizan estas imágenes para inferir propiedades como la masa de la galaxia que está ahí en medio. Entonces, hoy en día ya nadie pone en duda la realidad de la curvatura del espacio-tiempo producida por la gravedad. Esa idea que parecía tan loca, pues está muy confirmada. De hecho, los lentes gravitacionales más grandes que hemos logrado descubrir son producidos no por una galaxia, sino por todo un cúmulo de galaxias. Esta es una fotografía de un cúmulo de galaxias. Aquí no hay estrellas realmente, son muy pocas. Estas cuantas brillantes que se ven aquí son estrellas. Pero todo lo demás son galaxias. Y si ven con detenimiento van a ver que hay unos arcos azules aquí, muy deformados. Acá hay otro arco, acá hay otro arco, acá hay otro arco. Esos arcos azules son galaxias muchísimo más lejanas que el cúmulo de galaxias y que la masa total del cúmulo de galaxias las está distorsionando, produciendo este efecto de lente gravitacional. Bueno, ahora sí, ya que vimos todo eso, ¿qué son los agujeros negros? Bueno, pues resulta que cuando yo tengo una concentración de masa tan grande que ahora sí la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, pues logramos lo que se llama un agujero negro. Eso es un agujero negro. Bueno, entonces preguntámonos, ¿puede algo escapar a la influencia de un agujero negro? A lo mejor va a ser como pues, este pobre marinero que está ahí arriba de un barril y dando vueltas y inexorablemente va a ser atraído por este remolino. Bueno, resulta que todo depende de qué tanto nos acercamos al agujero negro. Si está muy lejos, a lo mejor ni nos vamos a dar cuenta que hay un agujero negro ahí. Si nos acercamos mucho, a lo mejor ya nos atrapó. Entonces, realmente la influencia depende de a qué distancia estoy.
Entonces, imaginémonos que ahí hay un agujero negro y nosotros somos un astronauta a cierta distancia del agujero negro y con una lámpara iluminamos el espacio, ¿no? Pues vamos a notar que el haz de luz se dobla, ¿no? Ah, qué chistoso. Pero si me sigo acercando, este haz de luz se va a doblar más y más y más, hasta que va a llegar un momento en que en la negrura del espacio voy a ver a un señor ahí, mira, mira ese señor se está quedando pelón, ya está calvo, hasta que me voy a dar cuenta pues que soy yo, que me estoy iluminando la nuca, porque lo que habrá pasado es que ya el haz de luz quedó aquí en órbita alrededor del agujero negro. Y si me sigo acercando, va a llegar un momento en que todos los rayos de luz van a ser atrapados. Entonces, cuando cruzo yo esa frontera, donde ya la luz no puede escapar, decimos que hemos cruzado el horizonte de eventos. Y esa es la superficie, por así llamarlo, del agujero negro. Es muy importante que se den cuenta que el horizonte de eventos no es una superficie sólida, ¿sí? Al astronauta que está cruzando el horizonte de eventos, ni siquiera se daría cuenta él de que ya pasó el horizonte de eventos. Pero los que están afuera mirándolo, dejarían de verlo, ¿sí? Entonces, esa es la frontera del agujero negro. ¿Qué aspecto tienen los agujeros negros? Bueno, aquí hay una caricatura de dos astrónomos que están tomando fotos del cielo y dicen, pues es negro y parece un agujero. Yo digo que es un agujero negro. Bueno, ¿será que así se ve un agujero negro? Pues no, porque recuerden lo que vimos de los lentes gravitacionales. ¿Se acuerdan que la estrella esa que quedaba atrás del Sol no la tapábamos, simplemente doblábamos los rayos? Bueno, aquí hay una simulación de computadora donde hay un campo estrellado y luego el mismo campo estrellado pero con un agujero negro ahí. ¿Y qué es lo que ven? Que esto, en efecto, es un agujero y se ve negro, pero si se fijan en la orilla, van a ver que hay muchísimas imágenes de estrellas muy débiles que aquí no había. Porque resulta que un agujero negro no puede tapar a nadie, ¿sí? Todo lo que normalmente quedaría tapado, los rayos son curvados y los podemos ver, pero los vemos no una vez, sino múltiples veces por este efecto de lente gravitacional. Entonces, esas son algunas de las propiedades peculiares que se observan en los agujeros negros. De hecho, aquí hay una simulación donde se ve qué pasa cuando el agujero negro viaja en el espacio, y así es lo que veríamos nosotros por el efecto de lentes gravitacionales. ¿Ok? Entonces, pues sí es un agujero negro, pero es más que un agujero negro en apariencia. Bueno, este señor, John Archibald Wheeler, es un físico americano, los bautizó con ese nombre en 1968, y ahí lo tienen, le tomaron una foto en un camino que está ahí cerca de Princeton que se dice Black Hole Road, el camino del agujero negro. Pues por eso tienen ese nombre. Bueno, ¿cómo formamos un agujero negro? Tomamos el laboratorio de física moderna y nos dicen, práctica número 1, haga un agujero negro. ¿Cómo vamos a hacer el agujero negro? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que necesitábamos mucha masa y que fuera muy densa? Entonces, el primer ingrediente es que necesitamos un objeto muy masivo y luego necesitamos comprimirlo. Entonces, pues vamos a empezar con un objeto muy masivo, algo así como una estrella gigante, ¿sí? Una supergigante. Bueno, pues ahí tenemos mucha masa. Nada más que eso no es suficiente, ahora tenemos que comprimirlo. Necesitamos un exprimidor no de limones, sino de estrellas, para poder comprimir a la estrella. Bueno, resulta que el exprimidor de estrellas sí existe en la naturaleza. Una estrella, como dijo ese gran físico, ¿cómo se llamaba? Pumba, en El Rey León. Las estrellas son esas inmensas esferas de gas que se queman, ¿sí? Una estrella es un reactor nuclear que está en el espacio, donde hay dos fuerzas que se oponen. Por un lado es la gravedad que trata de apachurrar a la estrella, y por otro lado, pues está todo el calor de las reacciones termonucleares en el centro. Es como la olla de presión que tiene nuestra mamá en la cocina, ¿no? Y son ollas muy fuertes, porque si no fueran fuertes, pues explotarían. Entonces, una estrella es una olla de presión. Nada más que es una competencia desigual, porque la gravedad nunca se cansa. Mientras que los fuegos termonucleares que hay en el centro, pues ahí están unos diablitos de Maxwell ahí echándole más y más hidrógeno al reactor nuclear en el centro. Pero eventualmente nos vamos a acabar el combustible. Y cuando acabe el combustible, ¿qué pasa? Gana la gravedad. Y entonces se colapsa en un evento muy violento, se colapsa la estrella. ¿Sí? Es muy rápido. Fíjense, por ejemplo, que el tiempo de caída libre
del Sol. Es algo que pueden ustedes calcular. Simplemente pongan un punto más en la superficie del Sol y calculen caída libre. Y el tiempo de caída libre del Sol es como de media hora. Si no existieran las reacciones termonucleares, en media hora se nos va el Sol. Ahora, esto se colapsa y resulta que al colapsarse, las envolventes más externas se calientan demasiado y salen disparadas a gran velocidad, y eso crea lo que se llama una explosión de supernova. Una pequeña parte del gas, de la envolvente, de la atmósfera estelar, sale eyectada, pero la mayor parte del núcleo es comprimido. Aquí hay una foto como esas con las cuales nos quieren vender fórmulas maravillosas para adelgazar de peso, ¿no? De que la foto de la señora gorda antes y luego la señora flaca después. Bueno, esta es la foto de antes y esta es la foto después. Esta es una estrellita ahí sin ningún chiste en la nube mayor de Magallanes, y de repente la foto después, miren cómo está brillando. Está explotando como una supernova. Entonces, ese es nuestro exprimidor de estrellas. ¿Ok? Fíjense ustedes que hay una estrella muy cerca de la Tierra que se llama Eta Carina, que es una estrella gigantesca y que ya está en la etapa inestable. Ya está bien inestable. Es una foto preciosa del telescopio Hubble. La estrella está en el centro y está inyectando dos grandes lóbulos de gas caliente y luego hay como un disco ecuatorial. Esto está a punto de reventar. A lo más van a ser cosa de 10,000 años y revienta. Bueno, esa es una manera de hacer supernovas. Otra manera de hacer supernovas es con los sistemas binarios. Resulta que las estrellas se parecen bastante a los seres humanos. No les gusta andar así solitas por la vida, les gusta andar en sistemas dobles. Entonces, buena cantidad de las estrellas en nuestra galaxia son dobles. Pero ocurre algo interesante. Hay veces que la gravedad de una de las estrellas domina a la otra y entonces le empieza a robar material a la otra. Nada más que ese material, debido a una cosa que se llama conservación de momento angular, pues en lugar de caer directamente, pues va dando vueltas y vueltas y vueltas, y por fricción interna en el disco va perdiendo energía hasta que finalmente cae al centro. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que una estrella es una esfera en donde hay un balance entre la gravedad y las reacciones termonucleares? ¿Qué creen que va a pasar si a esta estrella le empezamos a aventar más y más y más material? Estamos aumentando la fuerza de gravedad. Va a llegar un momento en que las reacciones termonucleares ya no pueden sostener a esa estrella y la vamos a hacer que se convierta en supernova. Entonces, así hay otro tipo de supernovas que ocurren, y así también podemos crear un agujero negro. Entonces, pasaríamos de una configuración en donde vemos un disco que se llama de acreción brillante con un punto muy brillante en el centro, a uno donde de repente hay un punto oscuro ahí. Entonces, es otra manera de formar un agujero negro. ¿Cómo vamos? ¿Ok? Entonces, lo que creemos nosotros es que los agujeros negros capturan material que está en los alrededores, pero este material no cae directamente, forma estos llamados discos de acreción. Ahora, fíjense ustedes, a medida que este material va cayendo, va chocando consigo mismo. Y como la velocidad a la cual orbitan se acerca a la velocidad de la luz, pues las colisiones son tremendas y este gas se calienta a temperaturas de cientos de millones de grados. Entonces, este gas, como en la olla de presión de nuestra mamá en la cocina, pues este gas quiere explotar, no quiere ser confinado, quiere salir en todas direcciones. Pero no puede hacerlo porque para estas direcciones hay más gas que viene cayendo, no lo dejan. Las únicas aberturas que hay es directamente por los polos, hacia arriba o hacia abajo. Entonces resulta que hay parte del gas que va a salir eyectado a una velocidad fenomenal. Se calcula típicamente que entre un 80 y un 90% del material es tragado por el agujero negro y como un 10% del material sale eyectado a gran velocidad en dos grandes chorros. Aquí hay dos discos de acreción y hay estos chorros que están saliendo a gran velocidad. Bueno, pero estas no son fotografías, son dibujos de un artista, son lo que nos dan las ecuaciones. ¿Será que de veras esto existe en la naturaleza? Bueno, aquí hay un video que quiero enseñarles primero. Aquí hay un agujero negro y aquí una estrella dando vueltas alrededor, y pues se acerca demasiado a donde está el agujero negro esa pobre estrella, y entonces las fuerzas del agujero negro despedazan a la estrella. Y entonces el gas que queda, parte del gas va a caer al agujero negro y parte del gas queda ahí en las inmediaciones del agujero negro. ¿Ok?
ahí se queda formando el disco de acreción y pues eventualmente va a ser todo tragado por el agujero negro. ¿Okay? Bueno. Y aquí hay otro video en donde nos acercamos al centro de una galaxia y resulta que en el centro de la galaxia descubrimos un inmenso disco de acreción, de estos discos que les estaba yo platicando, y ahí están ahí los chorros, y esto está dando vueltas, pero nos seguimos acercando y en el mero centro hay un toroide y en el centro del toroide está el agujero negro que está eyectando esos chorros. Entonces, pues todo está muy bonito, pero como les había dicho, es simplemente una animación. ¿Será que de veras esto existe en la naturaleza? Bueno, esto no es un dibujo de un artista, esto es una foto, pero tomada con un radiotelescopio. Resulta que aquí hay una galaxia, esto que ven aquí en el centro es una galaxia. Y hay algo allí dentro de la galaxia que está aventando dos grandes chorros de gas caliente, que luego se mezcla con el medio ambiente y produce estos dos lóbulos de gas caliente. Se llaman radiogalaxias, porque estos lóbulos de gas caliente emiten mucha radiación Bremsstrahlung que se llama, y lo podemos ver en el radio. Bueno, comparen la galaxia con el tamaño de estos chorros. Lo que sea que está produciendo estos chorros es algo realmente muy violento. Y el único fenómeno que conocemos que puede concentrar tanta energía es el disco de acreción alrededor de un agujero negro. Dirán, bueno, es que eso es un caso aislado. Bueno, hay muchísimos ejemplos en la naturaleza. Todos esos son imágenes con radiotelescopios de diferentes radiogalaxias. Y son fenómenos muy bonitos. Miren por ejemplo, el chorro cómo da vuelta y luego del otro lado también da vuelta. Resulta que hay galaxias que son binarias y están dando vueltas uno alrededor del otro. Y por la torca que se ejercen empiezan a precesar y están cabeceando. Y es como cuando estamos jugando con la manguera de agua y empezamos a hacer figuras, pues al cabecear la galaxia, pues el chorro da vueltas y como los chorros están saliendo en dos direcciones, pues lo que pasa de un lado pasa del otro lado. ¿Sí? Entonces, este fenómeno está muy bien observado, muy bien entendido y es muy común en la naturaleza. Y les digo, no conocemos ningún otro fenómeno que pueda explicarlos más que un agujero negro. Bueno, pues ya les he estado diciendo que en el centro de muchas galaxias hay agujeros negros. Entonces la pregunta natural es, ¿habrá un agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Entonces desde hace mucho tiempo los astrónomos han sospechado que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia y lo han buscado activamente. Es una fotografía de la región central de la galaxia. Nada más que estamos tan lejos del centro de la galaxia que pues no es fácil observar lo que está realmente en el centro. Eso solamente en años muy recientes, que con el avance de la tecnología hemos logrado atisbar lo que hay en el centro. Resulta que en las regiones más centrales vemos nubes de gas, pero en lugar de ver las nubes de gas como se ven en otras regiones de la galaxia, en el centro de la galaxia las nubes se ven todas como que rasgadas, como que hechas todas filamentarias, y como que se ven que están cayendo hacia algo que está en el centro. Hay algo que las está perturbando y está haciendo que este gas caiga hacia el centro. Bueno, pero ¿qué hay ahí mero en el centro? Bueno, unas imágenes que se lograron obtener muy recientemente, en los últimos 5 años, son del mero centro de la galaxia. Para que se den idea, esta barra que está aquí son como 10 días luz, ¿sí? Una barra así de ese tamaño sería como comparable al tamaño del sistema solar, el sistema planetario. Y ellos son estrellas individuales en el centro de la galaxia. Bueno, la gente que hizo esas observaciones hizo una película, tomó fotos a distintas épocas y podemos ver cómo se mueven estas estrellas. A ver, ¿qué pasó? A ver, ahí va la película. Vean cómo se mueven. ¿Sí? Y fíjense que hay algunas que se mueven muy rápidamente. La cruz es el mero centro de la galaxia, pero ahí no hay nada, no se ve nada. Sin embargo, miren lo que le pasa a esta estrella. Se curva. Miren esta que viene aquí. ¿Vieron lo que le pasó? Y en cuestión de unos cuantos años, un par de años, les ocurre eso. A la distancia a la que está el centro de la galaxia, estas estrellas se están moviendo a velocidades increíblemente altas. Y las está perturbando algo que está ahí en el centro y que no emite luz, no lo podemos ver. Entonces la inferencia es que hay algo ahí muy, muy masivo y que no emite luz. ¿Se acuerdan? Parece un agujero y está negro. ¿Qué será? Bueno, cuando los astrónomos le echan cálculos,
pues ellos ven la velocidad orbital a la que se mueve un objeto y infieren cuál es la masa que debe estar ahí en el centro. Entonces, cuando observan estrellas que están a esta distancia del centro de la galaxia, son como, multiplíquenlo por 3 y son años luz. Entonces aquí es como 30 años luz. Pues resulta que las estrellas se mueven con una velocidad tal que pues debe haber una masa así como de 2 o 3 por 10 a la 7 masas solares. Lo que uno espera es que a medida que uno se acerca al centro de la galaxia, pues hay menos y menos masa y pues esta curva se debe ir a 0. Pero lo que encuentran es que cuando llegan como a 3 años luz, esta curva ya se les empareja y ya no decrece. Y se vuelve constante a un nivel de 2.6 por 10 a las 6 masas solares. O sea que debe haber un agujero negro como de 2.600.000 veces la masa del Sol. Es un agujero negro bastante chiquito para una galaxia como la nuestra. Entonces la conclusión es que pues, los agujeros negros pues sí deben existir. Es más, nuestra galaxia tiene un agujero negro. Y pues eso me lleva al fin de mi plática y pues espero que la hayan encontrado entretenida y hayan aprendido algo. Gracias. Les pedí permiso aquí a los organizadores de que me dieran chance de hacer un comercial. Entonces se los voy a echar ahorita y luego hacemos preguntas. Déjenme ver, va a ser rápido. Quiero hablarles de varios eventos. Uno es el taller de ciencia para jóvenes. Este es un taller que organizamos en Ensenada, Baja California. Ya va a ser el 7º año que lo hacemos. Lo hacemos entre la UNAM, el CICESE y la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un taller dirigido a chavos de bachillerato entre 15 y 19 años que están interesados en la ciencia, cualquier rama de la ciencia. Y admitimos jóvenes de toda la República Mexicana. Los traemos de Chiapas, de Yucatán, de donde sea. ¿Okay? Lo que nos motiva en este taller es que queremos que los muchachos aprendan cuáles son las actividades de un científico, cómo realiza su trabajo y cómo se hace la ciencia en México. El taller dura 9 días. En 9 días no les podemos enseñar muchas cosas. Entonces el énfasis del taller no es el conocimiento, sino más bien es en cómo sabemos lo que sabemos. ¿Okay? Y también queremos que los muchachos ya no tengan esta idea de que para hacer la ciencia tenemos que tener el pelo güero y la piel blanca y hablar inglés, sino que ustedes aquí en su propio país pueden hacer ciencia de mucho valor. ¿Sí? Entonces esa es la idea del taller. Proporcionar una orientación al estudiante sobre el quehacer científico en México y motivarlos a seguir una carrera científica. Esto tiene lugar en Ensenada, ya les había antes indicado ayer un mapa de dónde está Ensenada, y afortunadamente allá en Ensenada el campus del CICESE, el de la UNAM y la UABC están todos pegaditos y estamos pegados al mar. Entonces pues esto es un lugar muy bonito para tener el taller. Lo realizamos cada año, les digo, ahorita ya vamos a hacer la 7ª edición, siempre lo hacemos al principio de las vacaciones y pues los muchachos se la pasan a todo dar. Rentamos cabañas en un hotel que está ahí junto al mar y pues aquí tienen a los muchachos haciendo hidrodinámica en gravedad 1, ahí en la alberca. Déjenme ver. Les damos cursos y prácticas de laboratorios. Esos son los cursos que ofrecimos el año pasado y estas fueron las prácticas. Lo que buscamos es que no sean cursos ni prácticas tradicionales. Buscamos a maestros realmente que nos motiven mucho a los muchachos, que sea el tipo de maestro que no da el curso así de pizarrón, sino que constantemente les está aventando preguntas a los muchachos para hacerlos pensar. Y las prácticas de laboratorio también son motivantes, no son el tipo de prácticas de recetas, de que pues haga esto y haga lo otro, sino realmente tratamos de que ellos usen su ingenio. ¿Sí? Y cambiamos todos los años las prácticas, tratamos de ofrecer temas diferentes. Bueno, como les decía, no son clases tradicionales de pizarrón, llevamos a los muchachos a que ellos activamente estén, promovemos la discusión con los maestros mucho. ¿Qué más? Déjenme ver. Las prácticas, también las prácticas, usamos grupos muy pequeños, los muchachos toman prácticas en grupos de no más de 5 muchachos a la vez,
¿sí? Y pues tiene una atención muy personalizada. Hacemos prácticas de campo, por ejemplo, en el 2002 los llevamos a una granja de acuicultura donde se tiene abulón. Algo que ha sido muy popular en años recientes es que los llevamos a la Sierra de San Pedro Mártir, es un viaje de 3 días. Entonces ahí en la sierra tienen prácticas de geología, por ejemplo. Nos paramos en el camión y entonces los llevamos a ver rocas y pues es muy divertido para ellos. Híjole, se me hace que le falta café a mi máquina. Y también, obviamente, si vamos a la Sierra de San Pedro Mártir, ahí está el observatorio. Entonces también tenemos prácticas de astronomía allí en el observatorio. Y luego los muchachos pueden ver con el telescopio. Se divierten muchísimo, porque el mensaje es que hacer ciencia es divertido. A ver. Este es el lugar en el web donde pueden ustedes encontrar toda la información. Ya sé que ustedes son de jóvenes universitarios, pero yo lo que les pido es su ayuda para difundir este taller y que si conocen a alguien de un bachillerato, creo que el Tecnológico de Monterrey tiene bachilleratos, me gustaría establecer contacto con alguien para que nos ayuden a difundir esto. Nosotros asumimos todos los gastos, les pagamos el boleto de avión, el hospedaje, la comida, todo. Lo único que queremos es que los muchachos pongan muchas ganas, mucho interés, ¿sí? Nada más aceptamos a 40 muchachos al año para dar esta atención personalizada, pero miren la historia, empezamos con 83 solicitudes y el año pasado ya recibimos 411 solicitudes. Entonces, pues sí está bastante competido. Ahí está la distribución por estados. Lo que les había dicho, que pues les pagamos todo, los hospedamos junto al mar. Esos son los búngalos, ahí junto al mar. Entonces, pues es como casi irse al Club Mediterráneo, ¿verdad? Bueno, estos obviamente no son los jóvenes, son los ruquitos que dan clase y algunos ayudantes. Y estos sí son los muchachos que participan en los talleres. Ese fue el del 2002. Bueno, entonces pues el eslogan es que es un espacio para aprender divirtiéndote. Y el 1 de marzo sacamos la convocatoria. Entonces este es el lugar donde hay que buscar la convocatoria. Ahora déjenme hablarles de otra cosa. Taller 2007. Sí, ahí está. 1 de marzo sale la convocatoria para el de este año. Ok, ahora déjenme hablarle de algo que sí les puede interesar a ustedes, que es la Escuela de Verano de Astronomía. Esta lleva más tiempo. Esta es una escuela dirigida a jóvenes de toda la República Mexicana que cursan una licenciatura ya sea de matemáticas, de física o de alguna ingeniería. Y pedimos que sean de la segunda mitad de la carrera, ¿sí? Este es un nivel más avanzado, los traemos pues, como entre 3 semanas o un mes, los subimos al observatorio y les tenemos ya unos mini proyectos de investigación. Hacen sus observaciones, luego bajan a las instalaciones del observatorio en Ensenada a trabajar con los datos y el último día hacemos un mini simposio donde cada quien expone sus resultados. Entonces esto es algo que podría interesarles. Ahí hay unas fotos del observatorio en el invierno, es un lugar muy bonito. Y no sé cuándo vaya a ser este año, pero el año pasado fue del 19 de junio al 14 de julio. Este es el lugar donde se publica la convocatoria. Si ahorita ustedes se meten ahí, todavía no está la convocatoria, pero hay información sobre lo que ocurrió el año pasado. Esperamos sacar abrir la convocatoria el 1 de abril y el periodo para recibir solicitudes va a ser abril y mayo. Entonces estén pendientes. ¿Ok? Entonces esto puede ser de interés para ustedes. Luego, al final de mi plática ayer me habían preguntado por información sobre códigos de necuerpos. Bueno, hay varios lugares, pero un lugar que me gusta a mí mucho es hay un paquete que se llama NEMO y ese es el lugar donde lo pueden encontrar. Un programa de necuerpos no es un código así que nomás lo cargo y ya rápidamente voy a sacar simulaciones espectaculares. Tengo que tener entendimiento de lo que está ocurriendo detrás y tengo que aprender a cómo poner las condiciones iniciales. NEMO no es en sí un código, sino es todo un ambiente en Linux donde ustedes lo cargan y les va a aparecer toda una serie de herramientas. Hay herramientas para crear condiciones iniciales, hay herramientas que son códigos de necuerpos y hay herramientas de visualización y de análisis de los datos. Y lo que me gusta de este grupo de la Universidad de Maryland es que ellos han sido muy cuidadosos de realmente ser un lugar didáctico.
Entonces, además de los códigos, ahí encuentran mucha documentación sobre qué significa lo que están haciendo y experimentos sugeridos e imágenes. Entonces, es un buen lugar. Y si quieren aprender un poquito más de la física detrás, unos colegas están escribiendo un libro que se llama El arte de la ciencia computacional. En particular, tienen capítulos muy buenos sobre el problema de N-cuerpos y todo lo que llevan del manuscrito lo tienen ahí en esta dirección web. ¿Ok? Pero si quieren continuar con eso, pues ciertamente que me pueden mandar un mensaje a mí. Entonces, la última parte del anuncio es un anuncio personal. A ver si sale. No, ya no quiere. ¿Qué pasó? Ya se atoró. Ahí está. Bueno, me llamo Luis Aguilar. Ahí está mi dirección. No, ya. Eso es sabotaje. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que Ensenada es un lugar muy bonito. Ahí está un atardecer. Y la segunda es que no se crean que los científicos son tipos muy raros que se la pasan encerrados en su laboratorio todo el tiempo. Es uno de mis hobbies ahí en la Bahía Ensenada y es un colega que también es astrónomo. Tengo un pequeño barco de vela y el nombre del barco de vela se llama Segunda Infancia. Entonces a veces me gusta salir a hacer experimentos sobre capas límite, boundary layers entre fluidos y aire, cuando hay oleaje. Entonces, pues yo y mi grupo allá en Ensenada siempre andamos buscando estudiantes interesados. No solo porque queremos esclavos que nos hagan el trabajo, no, claro que no, sino porque queremos difundir el entusiasmo por la astronomía en general y en particular por lo que es dinámica, el problema de N-cuerpos y dinámica galáctica estelar. Entonces, si cualquiera de ustedes les interesara acercarse a nosotros los recibimos encantados por estancias largas, estancias cortas, podemos buscar fuentes de financiamiento, etc. Y aún si no lo quieren hacer, como les decía yo en mi plática de ayer, a mí me encanta que me hagan preguntas. Entonces, si en cualquier momento me quieren mandar una pregunta, pues ahí está mi correo electrónico. Y pues sí, ya estuvo bastante el anuncio. Gracias. Agradecemos al doctor Aguilar por su interesante conferencia y su invitación a los talleres. Y ahora empezará la sesión de preguntas. Bueno, sí, una pregunta. Si dice que la luz no puede salir y si salen los chorros, ¿a qué velocidad tienen que ir? Okay. Fíjate que los chorros no salen de dentro del horizonte de eventos. Si tú cruzas el horizonte de eventos, adiós, ya no puedes escapar. ¿Okay? Los chorros salen de justo afuera del horizonte de eventos. El gas está ya tan caliente que en cuanto logra encontrar estos agujeros que son en las direcciones polares, se va por ahí a gran velocidad. Y aún así escapa una minoría, escapa como un 10%. La inmensa mayoría se lo traga el agujero negro. Entonces estos chorros no vienen del agujero negro, vienen de las inmediaciones del agujero negro. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvio Hidrogo. Quería preguntar, en la animación que pasó acerca del agujero negro, bueno, pues si el agujero negro se encuentra en el centro de nuestra galaxia, ¿por qué no están estos chorros de gas eyectados? Hacen buenas preguntas. Mira, a los agujeros negros en los centros de galaxias le dicen los monstruos, ¿no? Y hay dos tipos de monstruos, los monstruos bien alimentados y los monstruos famélicos. El centro de nuestra galaxia es un pobre agujero negro que está muriéndose de hambre. El agujero negro pasivo no puede atraer así a estrellas a gran distancia, según vimos. Si está muy lejos del horizonte de eventos, no lo va a atrapar. Necesitamos que, por alguna razón, una estrella y una nube de gas caiga ahí cerca. Entonces, tú te imaginas que en una galaxia, al principio, el agujero negro se come a cuanto se puede tragar. Y en las primeras etapas del universo, los agujeros negros producían unos chorros brillantísimos. De hecho, un cuasar no es otra cosa que una galaxia con un centro, un agujero negro muy, muy brillante con unos chorros muy violentos. Pero una vez que ya se tragó todo lo que se podía tragar, ya, no hay nada más que hacer. Desaparece el disco de acreción, desaparecen los chorros. ¿Cuál es la única manera en que puede volver a alimentarse? Pues las nubes de gas. Cuando las nubes de gas chocan entre sí, disipan energía.
y al disipar energía caen a órbitas más cerradas y ahí es donde las agarra el agujero negro. Pero eso ya no es continuo, eso es episódico. Entonces creemos que en las galaxias en el pasado todas eran muy brillantes y muy activas. Y a medida que nos vamos al presente, ahora realmente esos chorros son nada más episódicos. A veces está prendido y a veces está apagado. ¿Qué tal, doctor Aguilar? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y la pregunta es, ¿qué pasa cuando la energía cruza el horizonte de eventos? Muy buena pregunta. Pues realmente no sabemos. Podemos conjeturar, pero no sabemos. Formalmente hay una singularidad, hay un punto ahí de densidad infinita, ¿sí? Nada más que realmente eso existe en la naturaleza no lo sabemos. La teoría física que describe esto es la relatividad general y deja de tener sentido cuando llegamos a la singularidad. Entonces realmente eso está más allá del modelo que tenemos, ¿sí? De hecho hay muchos físicos que dudan que realmente hay una singularidad, debe haber alguna otra cosa que ocurre antes, pero eso está más allá de la física que aceptamos hoy en día. Eso es parte de la física del siglo XXI, XXII, no sé. Entonces en este momento no podemos decir qué pasa, simplemente sabemos que atraviesa el horizonte de eventos y ahí acaba para nosotros la historia de esa partícula. Hola, ¿qué tal, doctor? Soy Sergio Domínguez. Mi pregunta va por el lado del análisis termodinámico de los agujeros negros. Ahorita con la pregunta que respondí, cruza energía adentro del agujero negro, pero la entropía del universo tiene que ir en aumento. ¿Cómo responden ahora los científicos a esta pregunta? No sean gachos, cuando lo inviten uno al TEC de Monterrey, pongan unos sobreavisos, hacen muy buenas preguntas. La entropía y los agujeros negros es un tema fascinante. De hecho, el pionero en este campo es Stephen Hawking. Él analizó al agujero negro como un sistema termodinámico y se dio cuenta que los agujeros negros tienen entropía y va en relación directa con lo que sería la superficie geométrica de ese horizonte de eventos, ¿sí? Entonces tú puedes entender al agujero negro como un ente termodinámico. Y pues la ley de la termodinámica que nos dice que la entropía siempre crece, pues cuando hay choque de agujeros negros y se fusionan, pues resulta que el área del horizonte de eventos crece. Cuando tú avientas material en un agujero negro, el horizonte de eventos crece. Entonces siempre crece y crece y crece. Entonces todo estaba bien, la entropía aumenta. Pero el mismo Hawking se encontró algo muy, muy desconcertante, que ahora se llama la radiación de Hawking. En el modelo aceptado hoy en día de campos, teoría cuántica de campos, resulta que el vacío no está vacío, sino hay partículas virtuales que se están formando constantemente y regresan al vacío. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que la energía se debe conservar, pero no exactamente. Nos da una ventanita donde podemos violarla siempre y cuando no la violemos durante mucho tiempo, ¿sí? Si yo creo una partícula y una antipartícula, pues estoy creando energía de la nada. Pero si lo hago por un intervalo de tiempo muy pequeño y los vuelvo a aniquilar, entonces todo está bien. Entonces, eso está ocurriendo constantemente en el vacío, de acuerdo a estas teorías cuánticas de campo. Pero en las inmediaciones del horizonte de eventos ocurre algo muy curioso. Imagínate que creo un par partícula-antipartícula. Pero una de las miembros del par se lo traga el horizonte de eventos. Entonces la otra partícula ya no tiene con quién regresar y es libre de viajar hacia afuera del agujero negro. Es lo que se llama radiación de Hawking. Pero se debe seguir conservando la energía, la masa, todo. Entonces resulta que como un observador externo lo que ve es un flujo positivo de energía y de masa, quiere decir que el horizonte, el agujero negro está perdiendo masa y está perdiendo energía. Entonces esto con el tiempo lleva a lo que se llama la evaporación de los agujeros negros, ¿sí? Nada más que este es un proceso que entre más masivo es el agujero negro, más lento es. De hecho, todos estos agujeros negros que yo les estaba platicando tienen tiempos de vida que son muchas veces la edad del universo. Los podemos tratar como de masa constante. Pero si hubiera agujeros negros microscópicos, estos sí tendrían tiempos de vida muy cortos y rápidamente se evaporarían. Y nosotros lo que veríamos es un pulso de rayos gamma, ¿ok? ¿Y entonces qué pasó?
pues resulta que toda la entropía regresa al universo. Y en particular, toda la información que estaba guardada en las partículas que se fueron ahí, tienen que regresar al universo. Pero de otros estudios de agujeros negros, se piensa que una vez que lanzamos una partícula al centro, se pierde toda la información de esa partícula, excepto su masa, su carga eléctrica y su momento angular. Es lo único que podemos percibir afuera. ¿Cómo percibimos la masa? Pues por la fuerza de gravedad que sentimos. ¿Cómo percibimos su energía, su carga eléctrica? Pues por dipolos que se forman en el agujero negro. ¿Cómo sentimos el momento angular? Porque resulta que al girar el agujero negro arrastra parte del espacio-tiempo y eso lo podemos notar, ¿sí? Pero cualquier otra propiedad se pierde. Pero resulta que ahora al evaporarse el agujero negro toda esta información debe regresar. Y hace pocos años hubo una gran, salió en la prensa, hubo una gran discusión porque hablaban de si el teorema de conservación de información se violaba o no se violaba. Esto es, al desaparecer el agujero negro, si regresaba esta información. Y eso era de gran importancia para la termodinámica. Y Hawkins estaba opuesto a todo el resto de la comunidad y él decía que no se conservaba la información. Finalmente él concedió la derrota y dijo que no, que sí se debe conservar la información. Yo no soy experto en este campo, entonces no podría decirles ya más detalles, hasta ahí es donde puedo yo decirles. Pero sí, el estudiar como un ente termodinámico los agujeros negros es algo muy interesante. Déjenme decirles otra cosa. Hay una fórmula para la entropía del agujero negro en base al área del horizonte de eventos que descubrió un estudiante de Hawkins que se llama Wackenstein, ¿sí? Y primero lo sacó por argumentos meramente de plausibilidad, ¿sí? Y se comporta bien, pero no lo dedujo. Uno de los poquitos triunfos que ha tenido la teoría de supercuerdas, según tengo entendido, es que en la teoría de supercuerdas uno puede derivar formalmente esa fórmula, la fórmula de Wackenstein. Entonces, pues a lo mejor por ahí hay atisbos de la teoría de física del siglo XXI tardío o el siglo XXII. Hola, buenas tardes. Me llamo Vanessa. Mi pregunta es sobre el tamaño de los agujeros negros. Lo que pasa es que usted en su plática nos habla de agujeros negros de tamaños enormes, pero una vez, hace mucho, leí sobre la teoría del universo de Stephen Hawking, sus ideas, y hablaba de que al principio, cuando se creó el universo, había agujeros negros de tamaños chiquititos, microscópicos. Pero si es esto verdad, ¿cómo es posible si para hacer un agujero negro necesitas una masa enorme? En realidad no necesitas una masa enorme, necesitas una densidad enorme. Contigo podemos crear un agujero negro, nada más que va a estar difícil porque tenemos que reducirte a tal tamaño que no sabemos de ningún método para hacerlo, ¿sí? Pero en realidad no es la masa en sí, sino es la concentración de la masa. Hoy en día no conocemos de ningún fenómeno natural activo en el universo hoy en día que pueda exprimir una masa y convertirla en agujero negro, a menos que tenga al menos el tamaño de una estrella, ¿sí? Entonces hoy en día no se pueden producir agujeros negros menos masivos que una estrella. Pero en el universo temprano, de acuerdo a la teoría de la gran explosión, las densidades eran tan grandes que algunas de las fluctuaciones de densidad que había bien pudieron dar lugar a agujeros negros de tamaños arbitrarios. Nada más que hoy en día va a haber una cota mínima al tamaño de los agujeros negros, porque los más chiquitos ya debieron haberse evaporado, ¿ok? Ahora, un agujero negro al evaporarse es un evento muy violento y va a estar produciendo lo que se llaman ondas gravitacionales. Hay un interés muy grande por los astrónomos y los físicos por crear detectores de ondas gravitacionales. Y uno de los fondos así de radiación que esperamos detectar es el fondo de ondas gravitacionales, que serían todas estas fluctuaciones, microagujeros negros, evaporándose en el universo temprano. Entonces sí es posible, pero serían creados en el Big Bang, no hoy en día. Claro que eso no detiene a algunos escritores de ciencia ficción de tener ideas sobre estos agujeros negros. Alguna vez leí una historia de Larry Niven donde dice que hay una compañía que tiene el monopolio de construcción de microagujeros negros y los vende para que las amas de casa lo tengan abajo del fregadero de la cocina y pues la basura la avientan al microagujero negro y de paso se libera mucha energía que la utilizan para iluminar la casa. Pero eso es ciencia ficción. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Gutiérrez. Yo le quería preguntar, bueno, yo he estado leyendo que
Hay una teoría que si bien los agujeros negros son grandes centros de masa que absorben todo, este tiene que salir, o sea, por algún otro lugar. Entonces, alterando las ecuaciones de Einstein, se ha llegado a concluir que existe, o sea, pudiera existir una especie de agujero blanco. ¿En qué consiste esto? Muy bien. A ver, lo único que conocemos son agujeros negros, ¿sí? Y fíjate que no hemos visto ni uno solo. Todo lo que tenemos en astronomía es evidencia indirecta, pero muy contundente. Por eso prácticamente todos los astrónomos hoy en día están convencidos de la existencia de hoyos negros, si bien todavía no los hemos visto. Lo que tú estás describiendo es lo que le llaman un agujero de gusano, donde tienes una región del espacio-tiempo que se conecta con otra región. Y eso seguramente están familiarizados con la idea porque es muy popular en las películas de ciencia ficción y en las novelas. ¿Será posible que esto exista de veras? Bueno, déjenme decirle que las ecuaciones de campo de Einstein son unas ecuaciones increíblemente difíciles de resolver. No hay un método general. Muchos matemáticos lo han estudiado durante mucho tiempo y cada vez que encuentran una solución nueva, pues lo celebran y la solución lleva el nombre de esa persona, ¿no? Y hablamos de la solución de la singularidad de Schwarzschild, la singularidad de Kerr, la singularidad de Neumann, etcétera, ¿sí? Entonces, en una de esas se encontraron una solución de este tipo. Entonces, las ecuaciones de Einstein sí permiten esa configuración. Ahora, el que lo permita no quiere decir que exista. Quién sabe si eso vaya a existir, ¿no? Pero, pues la historia de la ciencia es tal que pues, parece que todo lo que no está prohibido explícitamente, tarde o temprano lo encontramos, ¿no? Entonces surge esa posibilidad. Y aquí déjenme platicarles una historia interesante, una anécdota. No sé si ustedes vieron la película Contacto, o mejor aún, leyeron la novela Contacto de Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan era autor de lo que se llama la ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es una novela de ciencia ficción que se basa en hechos científicos reales y luego lo extrapola un poquito. Entonces él tenía el problema de cómo hacer que su heroína viajara grandes distancias en la galaxia y regresara para contarlo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues utilizo los agujeros de gusano. Nada más que él quería no nomás simplemente inventarlo, quería ver si era plausible. Entonces le escribió a su amigo Kip Thorne en Caltech, que es un científico muy famoso que estudia relatividad general. Y entonces pues Kip Thorne le dijo, bueno, sí existen estas soluciones, pero sabemos que son inestables. Entonces pues no nos sirven de nada. Son muy chiquitos y duran muy poco tiempo. Entonces no alcanzarías a viajar. Pero Carl Sagan insistió y le dijo, oye, ¿de veras será que todas son inestables? ¿No será que es posible tener soluciones estables? Entonces eso interesó a Kip Thorne y le dio el problema a varios estudiantes y se pusieron a investigarlo. Y resulta que sí hay soluciones estables, en donde plausiblemente alguien pudiera viajar. Nada más que para estabilizar estos agujeros de gusano, yo necesito una cosa muy exótica que se llama energía negativa. ¿Sí? Necesito tener grandes concentraciones de energía negativa. Yo no digo que se pueda construir esto, ¿eh? Una cosa es lo que permite la ley de la física y otra cosa es si tenemos la capacidad tecnológica de hacerlo o no. Aquí realmente lo que importaba nada más era de principio si se podía hacer o no. Entonces resulta que necesitamos algo que tenga energía negativa. ¿Y qué será eso? Pues quién sabe. Es algo muy extraño que tiene, por ejemplo, presión negativa. ¿Y saben qué? En 1995 los astrónomos descubrieron que el universo se está expandiendo de manera cada vez más acelerada. Y cuando ven qué es lo que puede ser responsable de esto, necesitan una energía oscura que tiene presión negativa. Se parece mucho a esa energía que necesitamos para estabilizar los agujeros de gusano. Nada más que nadie tiene la más remota idea de qué es esta energía negativa responsable de la expansión acelerada del universo. Todo esto es muy reciente. Sabemos que existe, está ahí, lo podemos medir en cuanto a sus consecuencias, pero nadie ha logrado realmente detectar esta energía negativa. Entonces es otra de las problemas muy interesantes que quedan para el futuro de la física. Buenas tardes, me llamo Oscar Delgado. En alguna de las exposiciones de ayer se comentaba de que cuando un objeto no puede alcanzar la velocidad de escape producida por la fuerza de gravedad de otro cuerpo, puede empezar a intentar escapar, pero debido a la gravedad, eventualmente cae, o sea, va reduciendo su velocidad, se detiene y cae. Ahorita en su exposición mencionaba que incluso la luz no puede escapar de los agujeros negros. Entonces, se podría decir de esa forma que intenta escapar y al no alcanzar la velocidad de escape,
pues cae hacia el agujero negro. ¿Eso significaría que la velocidad de la luz no es constante detrás del agujero? No, sí es constante. Lo que pasa es que a medida que tú te vas acercando al agujero negro, la velocidad que necesitas para escapar del agujero negro va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y justo cuando iguala la velocidad de la luz, ahí sí es el horizonte de eventos. ¿Ok? La velocidad de la luz sigue siendo una constante. Es simplemente que el horizonte de eventos es la frontera entre la región donde la velocidad de escape es mayor o es menor a la velocidad de la luz. Entonces ya cualquier cosa que esté dentro de la esfera del horizonte de eventos ya no va a poder escapar. ¿Quién sabe qué va a hacer ahí? Pero tú como un observador externo, pues no lo ves, no puedes describirlo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge y quería saber si hay sistemas binarios de agujeros negros. Ah, sí. Sí se han descubierto sistemas binarios de pulsares, no de agujeros negros, ¿sí? Y los pulsares son estrellas muy comprimidas, pero que no alcanzan a ser agujeros negros. Y de hecho lo menciono porque uno de esos pulsares lo han podido medir la órbita con un grado exquisito de precisión y se han dado cuenta que la órbita no es estable y está cayendo. Y está cayendo exactamente a la tasa que debe caer, de acuerdo a la predicción de Einstein sobre la emisión de ondas gravitacionales. Entonces es la evidencia más dura que tenemos hoy en día de que existen las ondas gravitacionales. Ahora, los agujeros negros, hay evidencia indirecta. ¿Te acuerdas que enseñé una imagen donde había dos galaxias así y tenía el chorro dando vueltas? Bueno, eso sería un agujero negro binario, pero a una escala inmensa. De hecho, creemos que los eventos más violentos que hay en el universo es la fusión de dos agujeros negros que están en órbita uno alrededor del otro, pero pierden energía por radiación gravitacional y chocan. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Sierra y mi pregunta es, o sea, si está hablando de que existe, o sea, la velocidad límite del horizonte de eventos es la velocidad de la luz, ¿no haría esto que los objetos que caen en él se volverían de masa infinita? Se volvieran de masa infinita. Otra buena pregunta. Mira, fíjate que un observador externo nunca ve, o sea, tú tiras una piedra en un agujero negro y la vas a ver que va cayendo, pero ya para llegar al horizonte de eventos lo ves que va más y más y más lento por el efecto de dilatación del tiempo. La piedra en su marco de referencia va a sentir que pasa el horizonte de eventos y le van a apagar el resto del universo. O sea, ves las demás estrellas y al cruzar el horizonte de eventos, pues ya, adiós. ¿Okay? Pero tú como observador externo, por el efecto de dilatación del tiempo, nunca ves que alcance a cruzar el horizonte de eventos. Se acerca más y más y más y se mueve más lentamente el objeto. Pero es un efecto de dilatación temporal. ¿No? Bueno, para terminar, déjenme hacer un comentario. Fíjense que los escritores de ciencia ficción siempre, bueno, nunca les gusta este límite de la velocidad de la luz, porque dicen que pues, con eso no podemos visitar otras galaxias, etc. Fíjense que pues, no podemos violentar las leyes de la física, pero eso no quiere decir que no se pueda. A mí me gusta hacer la analogía de que ustedes supongan que pudieran hablarle a Colón, ir a la época de Colón y decirle, ¿sabes qué? En mi época, ¿sí? Agustín vino de Europa aquí a América y pues tardó 7 horas, 8 horas en hacerlo, ¿sí? Entonces, si suponemos que Colón no los va a tirar de a locos, va a decir Colón, pero hostia, ¿cómo le hacen estos tipos, no? Y entonces lo que se va a imaginar, dice, pues es que vente una carabela con un mástil de 1 kilómetro de alto y unas velotas así de quién sabe cuántos kilómetros cuadrados, ¿no? Y dice, ¿y en qué bosque encuentran un árbol de ese tamaño, no? Entonces va a decir, es imposible. Bueno, ustedes saben que sí podemos viajar de Europa a América en 7 horas, ¿sí? Y no violentamos ninguna de las leyes de la física que había en la época de Colón. Lo que pasa es que esas leyes permiten cosas que no se habían imaginado en aquella época. Entonces yo creo que hay que pensar de esa manera. No tratemos de pensar en cómo le damos la vuelta a Einstein rompiendo directamente la barrera de la velocidad de la luz, sino debe haber algunas otras formas de hacerlo, ¿sí? Hay un mexicano, Miguel Alcubierre, es un joven que está en la UNAM,
que sacó su tesis de doctorado haciendo un problema de relatividad general muy interesante. Su artículo se convirtió en una pequeña celebridad, le llaman el artículo del motor Warp Drive, como el de viaje a las estrellas. Él se encontró una solución en donde, por ejemplo, yo quiero viajar